En Colombia es posible que todos los sectores de la sociedad se manifiesten a través de la protesta social. La calle se ha convertido en un lugar de reclamación, de denuncia, de toma de conciencia colectiva a través de la manifestación pública. Generalmente, esas movilizaciones sociales han sido protagonizadas por jóvenes. No olvidemos que muchos de los derechos de los que gozamos hoy en día, como la jornada laboral de 8 horas, la reducción del IVA a la canasta familiar o el voto femenino, fueron ganados gracias a movilizaciones sociales. ¿Cuál ha sido el papel de los jóvenes en las transformaciones sociales en Colombia? ¿Y de qué forma este sector de la sociedad ha desarrollado sus propias luchas? Yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Comencemos a inicios del siglo XX. Las primeras movilizaciones sociales en Colombia tienen todo que ver con el surgimiento de las primeras industrias y luego con la construcción de los ferrocarriles que dieron origen a los sindicatos. Estos grupos, conformados principalmente por jóvenes provenientes de la clase trabajadora, expusieron las precarias condiciones laborales, pues no existían leyes que los protegieran de los abusos. Los sindicatos surgen a principios del siglo XX. Pues hay debate sobre cuál fue el primer sindicato. Los primeros sindicatos fueron efectivamente artesanos. Ya cuando se dan procesos industriales o de construcción de infraestructura como los ferrocarriles, se empieza a caracterizar más la figura del obrero asalariado y de la obrera asalariada. Pero hay hitos que nos muestran que fueron hombres y mujeres los que estuvieron en la formación del movimiento obrero y sindical. Primero porque las mujeres hacían parte de la formación de la primera clase obrera en el sector textil, por ejemplo. Y hubo una huelga emblemática en 1920. La huelga fue liderada por una mujer, en especial Betsabe Espinal, y pudiéramos decir que el hecho de que fueran mujeres, de que no solo se involucraran temas de índole salarial, de jornada laboral, de otros temas de derechos laborales, sino especialmente el de estar en contra del abuso sexual que ejercían los empresarios en esa empresa, significó una gran indignación de los sectores populares en el país. Hay que decir una cosa, aclarar dos cosas. Esto no era comunismo, no eran bolcheviques, aunque si la gente revisara el periódico El Nuevo Siglo o cualquier cosa de esas, así una conspiración comunista, no, eso no se entendía en Colombia en ese momento, se comenzaba hasta ahora a entender. Los bolcheviques estaban solucionando sus problemas allá en la Unión Soviética, intentando unir todos sus pedazos. Entonces, no eran comunistas los sindicatos colombianos, eran reclamaciones de derechos, como hoy en día. Tener trabajo digno, educación digna, vivienda digna, lo normal. Y lo segundo es que no era la actividad sindical europea la que estaba en boga en Colombia, digamos, eso era muy incipiente. Entre tanto, en el campo también comenzaron a surgir conflictos entre hacendados y campesinos por el uso de la tierra. En las haciendas prácticamente entraban casi a ser siervos, pero digamos que no era el feudalismo europeo radical. Generalmente el hacendado le decía, mire, allá en esa loma, ese lote es suyo, pues vaya y lo trabaja. Por ese pedazo tenían que pagar obligatoriamente trabajo en la hacienda, para la parte común o del hacendado. Si el trabajador quebraba un machete o una herramienta, un asadón, tenía que pagarlo con trabajo. Entonces muchas veces era lo que se llama el endeudamiento, y muchas veces quedaba el trabajador y sus hijos prácticamente endeudados, tenían que pagar esa deuda toda la vida. Si se sublevaban o por lo menos le reclamaban al patrón, le tocaba cárcel o cepo, unos varios días. Un expresidente, Carlos R. Restrepo, que fue presidente entre 1910 y 1914, en los años 20 escribió un artículo que se llamaba Escuela de Soviets. Creo que lo publicó en El Espectador. Y en ese artículo Carlos R. Restrepo decía, mire, si seguimos tratando a los campesinos así como los estamos tratando, estamos generando un factor revolucionario. Así la gente se va a rebelar. Todas estas condiciones laborales
provocaron el surgimiento de ligas campesinas e indígenas y sindicatos agrarios, principalmente en las zonas cafeteras de Cundinamarca y Tolima y en algunas zonas indígenas del Cauca, influenciadas por la lucha liderada por Manuel Quintín Lame. En 1924, comenzaron en las ciudades una serie de huelgas, en las que los trabajadores no solo exigían estabilidad laboral y nuevos incrementos salariales, sino que también denunciaban incumplimientos por parte de las industrias. Para 1926, los movimientos obreros rápidamente se organizaron alrededor del Partido Socialista Revolucionario, así como de organizaciones anarquistas. Venía un clima de confrontación en el país. ¿Por qué? Porque había un régimen conservador muy de derecha, con Abadía Méndez y con los gobiernos anteriores, que tenían en una situación de injusticia y de precariedad laboral muy grave, muy grande. Evidentemente, ¿qué había pasado? Los americanos entregan $25 millones de indemnización por habernos robado Panamá. Con esa plata, evidentemente que se desarrollan muchas industrias y una gran penetración americana, y esa penetración americana, como en los ferrocarriles, en el petróleo, en los bananos, en el oro, en todas partes, se entra imponiendo sus leyes, y eso tiene una respuesta por parte de los movimientos obreros, estudiantiles, porque aquí había la influencia evidentemente de la izquierda, del Partido Comunista y del Partido Socialista, y entonces aparecen estos líderes sindicales como fueron Tomás Uribe Márquez y como fue Torres Giraldo. Y entonces cuando me preguntan por los ferrocarriles, evidentemente Torres Giraldo había desarrollado huelgas en el ferrocarril del Pacífico. Y en 1926 estalla la gran huelga que ellos llevan. Una huelga que coge desarmado al gobierno que estaba en transición entre Pedronel y Miguel Abadía Méndez, y logran la victoria de los 3 ochos. 8 horas de jornada laboral, un aumento salarial de más o menos el 20% y el establecimiento de escuelas nocturnas para los trabajadores que querían seguirse capacitando para poder ascender. En esta década hubo también una figura relevante para los movimientos sindicales del país: la flor del trabajo, María Cano. María Cano fue una figura muy importante en la década de los años 20. Era de Medellín, inicialmente escritora, poetisa. María entonces era medio bohemia y como era escritora iba mucho a la biblioteca pública y poco a poco fue dedicándose a leer libros en la biblioteca a gentes que venían de los barrios y sobre todo esos obreros de los comienzos de todo este movimiento obrero, hasta que aparece su primo Tomás Uribe Márquez, que venía de Barcelona, que había estado involucrado con los movimientos anarquistas allá en Barcelona, y la convence de fundar el Partido Socialista. Entonces María se vuelve la líder más famosa, más pugnaz y más importante en los años 20, porque es la persona que con su palabra, con su verbo, atraía a las masas y hablaba en unos términos muy claros para la gente, y fue una líder que ayudó en ese movimiento sindical a conseguir las 8 horas de trabajo contra las 16 o 14 que tenían en ese momento las gentes. En 1928, la represión violenta de una de estas protestas en Ciénaga Magdalena provocó la pérdida de muchas vidas. La United Fruit Company, una empresa que exportaba y producía banano en Colombia, tenía su raíz en el departamento del Magdalena, y había una serie de trabajadores, mano de obra no cualificada principalmente, que se había agrupado en 15 sindicatos. El sistema era de contratación indirecta. La United Fruit Company tenía muy pocos empleados directos, la mayoría norteamericanos o unos técnicos colombianos. ¿Qué pasaba? Que se burlaba las pocas leyes que había. No había descanso dominical, no había servicio de salud, digamos, para los trabajadores. No había ninguna de las condiciones laborales, ni había horas extras pagas. Y había una cosa que era monstruosa, y es que eran prácticamente la esclavitud,
porque el salario que ganaban no se lo entregaban en dinero, sino en vales, que solamente los cambiaban en la cooperativa que tenía la United Fruit y donde tenían el mercado, de manera que la gente tenía que comprar el mercado en la cooperativa de la United Fruit a los precios que imponía la cooperativa. La huelga comienza en noviembre, después de un pliego de peticiones que básicamente recoge lo que había de legislación laboral en Colombia en el momento. Pedían un médico para 500 trabajadores, que se les pagara no en vales sino en salario, que se les pagara quincenalmente, que los contrataran directamente la United Fruit Company. La United Fruit Company se lavó las manos y dijo, mire, eso no es asunto nuestro, hablen con sus contratistas. La respuesta de Abadía Méndez fue la más torpe que se puede hacer en estos casos, que es mandar el ejército, mandar la policía. Es decir, no hubo diálogo, los citaron en la plaza principal, ellos fueron ilusionados pensando que iba a haber una conversación con el gobierno y lo que hicieron fue disparar sobre ellos y matarlos inmisericordiamente. Se dio una masacre de las bananeras que hoy por hoy nadie sabe cuántos fueron, cuánta gente mataron. Algunos medios hablaron de 1000 personas, otros de unos cuantos heridos, pero se conoce como la masacre de las bananeras. El aumento del desempleo y el descontento por el gobierno de Miguel Abadía Méndez y por la hegemonía conservadora en general, sumados a la indignación frente a la masacre de las bananeras meses atrás, llevaron a que los ciudadanos de Bogotá salieran a las calles en junio de 1929. En esa época, y particularmente en ese año, imperaba la rosca, compuesta por el ministro de Obras Públicas, Arturo Guerrero, por el gobernador de Cundinamarca, Ruperto Melo, y eventualmente por el alcalde de Bogotá, pero en esta ocasión el alcalde no participaba. Hizo el alcalde la presentación de toda la corrupción que entraba en las obras públicas y destituyó a los gerentes. El gobernador de Cundinamarca dijo, no, el que se va es usted, y lo destituyó, y entonces fue la avalancha de la gente indignada. El 5 de junio, a las 8 de la noche, se reunieron 10.000 personas para protestar, respaldar al alcalde destituido, y el 7 se incorporaron los estudiantes, y dado el potencial organizativo que los estudiantes ya tenían, pues esta protesta se vio acrecentada. El gobierno de Abadía sacó a la tropa, sacó a la policía a castigar a los manifestantes. Ahí se produjo el 8 de junio el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Y Gonzalo Bravo termina siendo hoy para el movimiento estudiantil como uno de sus grandes mártires. Aún hoy día se conmemora en junio 8 el Día del Estudiante Caído. Durante los años siguientes, el movimiento estudiantil siguió creciendo. Se conformaron grupos políticos como las Juventudes Obreras, las Juventudes Católicas, los Laureanistas, entre otros. Mientras que en el campo cultural surgieron los piedracielistas en la poesía y el bachoísmo en el arte. En la década de los años 50, la movilización de los jóvenes volvió a tomarse las calles de forma masiva con un ánimo de transformación social. Como cada año, los estudiantes de la Universidad Nacional conmemoraban el Día del Estudiante Caído. Había una marcha, un performance, se fingía un velorio, un entierro hacia el cementerio central. Eso fue en 1954. Rojas Pinilla estaba recién llegado al poder después de un golpe de Estado que le había dado al lánguido gobierno conservador que había ganado después del asesinato de Gaitán. Y ese 8 de junio de 1954 los estudiantes marchan hacia el cementerio central, eso lo rodea el ejército. Después de un forcejeo logran entrar los estudiantes. Ahí hay unos discursos muy fuertes contra la dictadura. Cuando los estudiantes se están devolviendo, un vehículo militar se acerca a la entrada y matan a Uriel Gutiérrez. Los estudiantes utilizan unos pañuelos que lo untan de la sangre de Uriel Gutiérrez y salen con ellos a manifestarse, y ese es todavía un emblema que se utiliza hoy en día en esa fecha histórica del Día del Estudiante Caído. Tras este suceso, la indignación se hizo nacional, causando que los estudiantes en Cali, Medellín y Barranquilla también salieran a las calles.
lo cual desencadenó la ruptura del gobierno de Rojas con la sociedad civil. Este fue uno de los factores para que 3 años después el presidente militar no continuara en el poder, pues ante su intención de perpetuarse, los estudiantes le respondieron con un paro nacional. En todas las ciudades del país, las manifestaciones fueron caudalosas e integradas por la banca, la industria, el comercio y las juventudes en fraternal unión. En los años 60 y 70 tuvieron un auge los grupos estudiantiles en el país, influenciados por la Revolución Cubana y por movimientos estudiantiles que estaban sucediendo en otras partes del mundo. Cuando se habla de los movimientos estudiantiles de los 60, hay una referencia al mayo del 68. Y estaba muy en relación con otros movimientos en Berlín y en el conjunto de otras universidades alemanas desde 1965. Y en Estados Unidos también se estaba dando, en Berkeley y en otras partes, como hoy se empieza a dar también contra el genocidio en Palestina. Y en ese entonces era contra la guerra del Vietnam. En el caso del mayo del 68 es porque también se produce en Francia una serie de reivindicaciones de reforma cultural, de revolución cultural. Pero en toda América Latina significó que los estudiantes fueran a nutrir otros movimientos sociales. Por ejemplo, en el caso colombiano, el movimiento campesino y el movimiento sindical, el movimiento indígena, se vieron beneficiados por las contribuciones de universitarios, estudiantes que incluso se salieron de sus carreras para apoyar esos movimientos sociales. En 1963, luego de un congreso que reunió a varias universidades públicas, se creó la Federación Universitaria Nacional, FUN, que buscaba articular las exigencias de los estudiantes, así como reivindicar la autonomía universitaria. 7 años después, los estudiantes de las carreras de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Javeriana de Bogotá convocaron un paro en octubre de 1970. Con motivo del alza de matrículas estalló un movimiento, una movilización muy fuerte que tuvo como epicentro los departamentos de Sociología y Trabajo Social, que nos negamos a pagar el alza de las matrículas bajo la consideración de que no correspondían a la calidad de la enseñanza que estábamos recibiendo y de los servicios académicos. Decretamos, no se llamó paro, se llamó cese de actividades. Y realmente era, ante todo, una reflexión académica sobre el pensum de Sociología y Trabajo Social, porque la Javeriana tenía un pensum muy tradicional sobre la estructura universitaria. Ahí veíamos la conveniencia de tener participación por parte de estudiantes y profesores en la concepción académica de la universidad. Y ese movimiento se fue extendiendo a toda la universidad. Y eso fue lo que más atemorizó a las autoridades universitarias y a los jesuitas y al padre Borrero. Brevemente, ese movimiento terminó. ¿Por qué termina el 9 de noviembre? Nos dan un ultimátum, no nos permiten ya más clases, sino entrar a exámenes. Nos reúnen a los delegados estudiantiles y nos dan la noticia el director de Sociología y el decano que el rector y las autoridades universitarias han decidido cerrar los programas de Sociología y Trabajo Social. Yo creo que fue una incomprensión de los jesuitas y una reacción conservadora de una magnitud que ellos no calcularon. Vayamos ahora a 1990, el año en el que se desmovilizó la guerrilla del M-19 y en el que las movilizaciones juveniles dejaron su impronta en la historia. Un grupo de estudiantes de diferentes universidades promovió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente a través de la llamada Séptima Papeleta. Colombia se enfrentaba a un nuevo proceso electoral y a propósito de estas elecciones la juventud exigía una séptima papeleta, es decir, un séptimo tarjetón de votación. En este básicamente se votaba si se estaba de acuerdo o no con una asamblea constituyente. ¡Lo vamos a hacer con toda la gente! ¡Asamblea Nacional Constituyente! Esta asamblea constituyente claramente buscaba repensarnos la constitución política de Colombia como una nueva carta de derechos vigente, incluyendo también a poblaciones subrepresentadas, pero también esto se piensa como un proceso de paz. Diríamos que este también fue uno de los procesos de paz históricos en Colombia porque permitía a actores con los que históricamente también existía un conflicto armado
que fueran parte de la construcción de país. En las elecciones presidenciales del 27 del mismo mes de mayo, la propuesta en favor de la constituyente recibió un respaldo de más de 5 millones de votos. El logro de la séptima papeleta en cuanto a educación pues nos dio el primer paso a pensarnos una educación mucho más autónoma, una educación que conservara este enfoque social y humanista del país, y eso se logra a partir del año 1992 con la Ley 30. Es aquí donde nace un modelo de educación superior que se piensa hacia la protección de la universidad pública, que se piensa al financiamiento de un gran déficit que contaba la educación también superior en Colombia, y esto de cierta manera da un nuevo modelo educativo, especialmente con un enfoque de la educación superior en el país. Durante los últimos 30 años, la movilización juvenil no ha sido menor. Los jóvenes han organizado manifestaciones sociales para conseguir mejorar la calidad educativa y la financiación de la universidad pública. Por ejemplo, en 2011 se presentó la importante movilización estudiantil contra la reforma a la Ley 30. En el año 2011, el expresidente Juan Manuel Santos plantea una reforma a esta ley. Esto claramente despierta un gran descontento en el movimiento estudiantil y como tal en los estudiantes a nivel nacional, porque esta reforma plantea una serie de cambios en la estructura de financiamiento, en la autonomía y gobernanza de las instituciones de educación superior, como también la financiación de la educación en universidades privadas. Esto claramente, ante los problemas de déficit y desfinanciamiento de la universidad pública, genera un nuevo problema y genera una nueva inconformidad de los estudiantes, llevando a conformar una nueva movilización en el año 2011. En el año 2011 nace la MANE, precisamente fruto de las movilizaciones estudiantiles, y nace la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, como un esfuerzo articulador de sumar fuerzas pues, de diferentes sectores universitarios, tanto de la pública como de la privada, y para responderse la pregunta de qué buscan los estudiantes, qué no les gusta a los estudiantes de la reforma de la Ley 30 propuesta por el gobierno, qué propondrían los estudiantes si pudieran reformar la Ley 30. Entonces muchos veíamos en el 2011 a la MANE con una legitimidad precisamente para poder representar lo que muchas y muchos estábamos diciendo en la calle alrededor de las arengas, de los carteles, y de ahí salen unas figuras políticas además que también terminan teniendo eco en la discusión nacional y electoral. Posteriormente, la juventud se movilizó en 2016 a favor del plebiscito por la paz. En medio de un proceso de paz entre el gobierno nacional y en su momento las FARC-EP, la juventud toma un rol fundamental en el apoyo a este proceso de paz. Cabe resaltar que teníamos una gran polarización en ese momento en el país, básicamente en la división entre el sí y el no, y es la juventud y el movimiento estudiantil quien da un gran apoyo hacia una decisión favorable hacia este proceso de paz. Es así donde, al igual que en la séptima papeleta, desde la movilización social y la protesta, las juventudes reclamaban un proceso de paz integral, a pesar de que no se logró tener una respuesta favorable dentro del plebiscito. Se conformaron diferentes procesos organizativos juveniles, estudiantiles, que respaldaron la implementación y la construcción del acuerdo de paz y que hasta hoy en día siguen teniendo una nueva forma de participar en política. Hoy en día vemos nuevos liderazgos políticos, nuevos liderazgos sociales que nacieron en el proceso de paz con las FARC. 3 años después, en 2019, influenciados por un levantamiento social sucedido en Chile ese mismo año, se produjo un paro nacional, donde no solo los jóvenes manifestaron su inconformismo con el gobierno de turno. En el año 2019, Colombia se enfrenta a un estallido social, luego una serie de hechos sociales y políticos en los que la ciudadanía se sentía completamente inconforme ante la baja representatividad que sentían los ciudadanos por el gobierno del expresidente Iván Duque, como las grandes problemáticas en materia de desigualdad social, educación. Recordemos que en el 2018 también hubo un paro nacional estudiantil ante el intento de reforma de la educación pública por parte del gobierno Duque. Pues esto generó un detonante en el año 2019 donde la juventud no solamente tuvo un rol importante en la movilización social y política, sino también en un enfrentamiento ante el Estado en la reclamación de estas peticiones.
En una de estas manifestaciones, el 23 de noviembre de 2019, fue asesinado Dylan Cruz por parte de un agente del SMAT en Bogotá. Esto llevó a que algunos jóvenes conformaran un grupo de defensa llamado La Primera Línea. Las movilizaciones se extendieron en el tiempo y debido al descontento generalizado, al asesinato de Javier Ordóñez en 2020 y a una reforma tributaria que aumentaba el IVA a la canasta familiar en plena pandemia, se produjo un estallido social en el que los jóvenes y la ciudadanía en general salieron a las calles, sufriendo una fuerte represión estatal. Es el Estado y la clase política más dominante arrinconada y absolutamente asustada porque hay una generación que se está despertando y se están dando cuenta que van a perder las elecciones como efectivamente las perdieron, ¿sí? Luego lo que nos encontramos es un componente diferente a lo que ha pasado antes, y es que antes el cambio cultural no estaba tan construido ni tan consolidado. Entonces, frente a la violencia estatal teníamos temor. Sus papás tuvieron temor, sus papás digamos que vivieron también la violencia estatal de otra forma. Ante la violencia estatal, esta generación se defendió. Luego se crean unos movimientos estudiantiles también y unos movimientos de base que no están dispuestos a quedarse callados, aunque haya violencia estatal. Luego muchos salimos a la calle con temor, sí, pero salimos, no dejamos de salir. La violencia estatal no cumplió su objetivo principal, que era apagar las marchas, sino completamente lo contrario, las encendió todavía más. Pero en el estallido social también fue muy importante el arte, la música, digamos como otras muestras también de protesta que incluso se han retomado en la universidad, que creo que eso es también algo muy importante para mencionar, y es que el movimiento estudiantil también se da la lucha por visibilizar los problemas que enfrentan las universidades públicas de otras formas, desde la investigación, desde del arte, desde la academia, ¿sí? También está la protesta, pero también hay otras formas, incluso si lo quieren llamar así, como pacíficas, pero yo creo que toda muestra de protesta es pacífica porque no podemos igualar tampoco, digamos, como la fuerza desde el movimiento a, digamos, como a la fuerza pública. Es muy diferente como esa forma de confrontación. La labor de hacer memoria es algo también muy propio del tejido, de la construcción del tejido social. Así como que yo he percibido capaz las dinámicas o propias del paro o propias del movimiento estudiantil como una mediación o una forma también de recogernos en construir nuestra propia comunidad. Tradicionalmente se habla de un núcleo familiar como primera partícula de la sociedad, pues no podemos nunca desligarnos de que pertenecemos y somos una comunidad que tiene memoria, que tiene historia, que tiene una trayectoria que tiene que ser cultivada. Pensar en todas las personas que ya no nos acompañan, todos nuestros desaparecidos, presos políticos, detenciones irregulares y demás procesos judiciales truculentos, también corresponde a una necesidad desde el mismo pueblo, desde el mismo estudiantado de denunciarse y como quien dice, pararse duro por lo que ha sido nuestro y por lo que nos ha costado construir. Como ves, las movilizaciones no son un invento del siglo XXI. Han sido un mecanismo a través del cual no solo los jóvenes, sino también los movimientos sindicales y la ciudadanía en general han exigido condiciones dignas y el cumplimiento de sus derechos. Las protestas sociales han sido determinantes para la construcción del tejido social de una democracia viva. Ahora que ya conoces parte de la historia de los movimientos juveniles y estudiantiles, ¿qué opinas de su incidencia en la conquista de todos estos logros sociales?